significa que un país se desarrolle? ¿Cuándo surge la idea del desarrollo y qué discusiones existen alrededor de este concepto? Y lo que todos queremos saber, ¿cuál es la receta para desarrollar un país? Eso y más en este episodio de tu podcast educativa Política pa'l pueblo. Te damos la bienvenida a Política pa'l Pueblo, donde tenemos la misión de elevar tu nivel de comprensión de la dinámica política, porque el conocimiento político nos empodera. Y en este episodio de Política pa'l Pueblo yo estoy muy feliz porque es un tema que me encanta. Es un tema que estudié en mi maestría y es que veremos una introducción a ese concepto tan manipulado que es la meta global, si se quiere, de los países del mundo, que es el desarrollo. Manipulado. Vamos a ver, ¿qué fue lo que yo dije? Manipulado. El desarrollo. Sí, un concepto muy debatido, muy conflictivo, muy, claro que sí, muy manipulado. Muy manipulado, sí, que la gente no sabía. El concepto Ahí ya estás manipulado. tú buscando el chisme, eso es lo que te gusta a ti. Me imagino que muchos reaccionaron así cuando vieron manipulado. Oh. Pero antes de ver una introducción a ese concepto, porque de ese concepto salen múltiples temas, pero antes de ver esa introducción que veremos en el día de hoy, quiero recordarte, como siempre, que si nos estás viendo en YouTube, puedes ver este episodio completito y todos los demás episodios de este podcast Política para el Pueblo suscribiéndote en nuestro Patreon por nada más y nada menos que, ¿cómo es la estrategia del picapollo al revés? Por solo $4, menos de lo que cuesta un picapollo y más nutritivo. Sí, la estrategia del picapollo al revés, porque en vez de vender tu voto por un picapollo, tú pagas el equivalente a un picapollo al mes y recibes formación política, ¿sí o qué? Para tener así. un mejor voto. Para ejercer un mejor voto, excelente. Y que tu país sea mejor y los picapollos sean más saludables. Dicho esa información tan importante, a quienes ya son patreones, pues fabuloso, vamos a disfrutar muchísimo este episodio, esperamos sus comentarios. Y bueno, ahora sí, para empezar a introducir este concepto cargadísimo, que vamos a desempacar, una palabra que le gusta a Eduardo aquí. Vamos a desempacar el concepto de El desarrollo. otro día me dijeron de que desenvainar y yo dije, wow. Podemos usar ese término en el podcast. Sí, claro que sí. Pero Wow. mañana será para el próximo. Ay, Dios mío, tú sabes que lo grande que yo estaba pensando en guandules, no en espada. Pero desenvainar es sacarle espada. Wow, ¿cómo se dice? Desgranar guandules. Ok, continuamos. Entonces, Jesús. para desempacar, desgranar, desenvainar el concepto de desarrollo, como queramos llamarle, vamos a empezar con una frase que marca el momento en el que tanto el término desarrollo de los países, como el término subdesarrollo empieza a utilizarse y a popularizarse en el discurso político. Con ustedes, la frase del día a cargo de Laura Nanita. Una payolita. Tuvimos un invitado en el episodio de la independencia y Pablo Mella es la primera persona que traduce al español este discurso que vamos a escuchar. En su libro Ética del Desarrollo es donde sale por primera vez esa traducción al español de lo que vamos a leer ahora. Un dato curioso. Adelante, Nanita. Ey. Ok, vamos. Aunque tú sabes, estaría chulo como eso que tú acabas de hacer, poner tu cabeza en una nubecita como así, como de información. ¡Wow! Thank you, Eduardo. Ok, entonces la frase del día, esta no es la frase del día. Yo te voy a decir en este momento cuál es la frase del día. Debemos emprender un programa nuevo y audaz para que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Entonces continúa. Sí, fíjate el término, zonas subdesarrolladas. Fue la primera vez que se utilizó ese término. Debemos poner a disposición de los pueblos pacíficos las ventajas de nuestro almacén de conocimientos técnicos con el fin de ayudarles a realizar sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con las otras naciones, debemos fomentar la inversión de capital en áreas que necesitan desarrollo. Discurso inaugural de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, 1949. Sí, quizás debimos haber dicho eso antes de leer la frase. Esas frases son fragmentos del discurso de toma de posesión del presidente Harry Truman en los Estados Unidos en 1949. Estamos hablando de un momento post concluida la Segunda Guerra Mundial,
donde Estados Unidos se consolida como la potencia del momento y presenta ante el mundo este nuevo paradigma, esta nueva visión de que ese liderazgo que iba a ejercer los Estados Unidos en el resto del mundo iba a promover el desarrollo de esas zonas que el presidente Harry Truman llamó zonas subdesarrolladas. Ay, Dios, ¿qué diría Truman viendo lo que están haciendo hoy en los United States? Han pasado 70 años, más de 70 Del años 49, sí. de ese momento, y el paradigma del desarrollo ha sido dominante a lo largo de estas 7 décadas. Y creo que estamos en un momento de evaluar qué nos ha legado ese paradigma. ¿Cuál tú crees que sería la trampa de ese? Porque no es un concepto inocente. Y de hecho, Pablo Mella, que lo tuvimos aquí en su ética, habla de que se ha usado como una estrategia retórica, discursiva, que le llama el dispositivo. Es como una especie de... Un dispositivo, filosóficamente, es algo que tiene un fin detrás. Es como una especie de vehículo. Un instrumento de tu vehicular tus intereses de fondo. ¿Cuáles serían los intereses de...? Porque esto no es inocente. O sea, el desarrollo, lo decía Virginia, ha sido manipulado, pero no es un concepto inocente. Pues hablando de concepto, vamos a pasar al concepto del día, precisamente el concepto de desarrollo. Adelante, Eduardo. El concepto de desarrollo, digamos, es el heredero histórico, intelectual del progreso, que ya vamos a ver más adelante. Y es hace alusión a un tipo de economía política y política social que busca que países subdesarrollados puedan alcanzar los niveles de industrialización, de bienestar, como los países que han logrado la industrialización. Es un término que está en disputa y que tiene muchos matices que vamos a desarrollar en lo adelante. Así que básicamente ese es el concepto del desarrollo, lograr ese empuje económico, industrial, de bienestar para los países más empobrecidos del mundo. Según el Diccionario de Geografía Humana de Watts, uno de los diccionarios referentes en temas de ciencias sociales, ellos definen el desarrollo como una palabra, fíjate, no como un proceso, como una palabra clave y central de la economía política, de la política social del siglo XX, que suele referirse en términos generales a procesos de cambio social, a procesos de transformación de las economías nacionales, en particular en los territorios que fueron previamente colonizados o de los territorios llamados del tercer mundo. Es un concepto que conlleva un peso analítico enorme, o sea, hay un montón de significados reducidos en una palabra, y también que tiene muchas variables y que genera, es inevitablemente polémico. Es un concepto cuya definición genera polémica y la idea de desarrollo siempre ha sido objeto de críticas. Entonces, lo que vamos a ver en este episodio es un poco esa genealogía de ese concepto. Cuando surge como heredero del concepto del progreso que crearon los ilustradores en los 1700 y cuáles han sido las principales teorías o polémicas que se han desarrollado en torno al tema del desarrollo. Tor confundida. Claro, porque en mi mente, y creo que vamos a llegar ahí eventualmente, es la ventaja de no ver el guión, tú sabes. O sea, a mí me hablan de desarrollo y yo pienso en un país donde todo el mundo tiene acceso o sea, tiene sus necesidades básicas cubiertas. Educación, salud, agua, bueno, en estos tiempos internet, ese tipo, seguridad, un techo. Entonces, como que ahora, viéndolo así, porque hablamos de que son procesos de cambio social, transformar las economías nacionales, como que aquí, por ejemplo, se escucha mucho que la economía ha mejorado, que ha mejorado, pero eso no se refleja en la vida de la gente. Entonces, según esta definición que habla de transformar las economías nacionales, parecería que es un país desarrollado, porque la economía está mejorando. Bueno, por lo menos en teoría. Sí, y ese análisis que tú haces nos llevará a una de las teorías que veremos sobre el desarrollo, que dice el desarrollo es una trampa, porque siempre va a llegar y nunca termina de llegar. Y también, pero eso lo vamos a ver en un ratito, pero también quiero conectar con la frase que tú leíste de Harry Truman, porque tú leíste varios fragmentos de ese discurso, pero en ese discurso de Harry Truman, él plantea el desarrollo de una manera u otra como la superación de la pobreza
y el aumento de la productividad de los países para cubrir esas necesidades básicas. Él dice, vamos a ayudar a los países, vamos a darle la tecnología y el avance científico a esos países para que puedan producir más alimentos, producir más ropa, producir más bienes y por lo tanto superar la pobreza. Esa era como la idea original. Bueno, lo que necesitamos es que los países subdesarrollados produzcan más para que puedan cubrir las necesidades básicas de su población y así se van a desarrollar. Ese quizá como el concepto simplista o inicial, yo diría, de ese paradigma que planteó los Estados Unidos a la cabeza del mundo a final de la Segunda Guerra Mundial. Luego veremos por qué eso no termina de plantearse, ¿no? En la medida en que efectivamente hay una transformación de la economía, una modernización, pero sigue habiendo altos niveles de pobreza, entonces empieza a problematizarse ese concepto. Ok. Son como cantos de sirena. O sea, como una especie de va a llegar, esto es bueno, pero al final cuando se hace un balance, se dice, bueno, pero lo que se prometió como que no resultó verdaderamente en lo que se había predicado. Uh-huh. Vamos a entrar en tema, ya conectando con eso mismo que tú planteas, Nanita. Pudiéramos decir que la idea de que a través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de la razón, los seres humanos podemos mejorar las condiciones en que vivimos y crear sociedades donde todos tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de vestimenta, de comodidad. Esa idea se plantea sobre todo o se posiciona a partir de los 1700 con el pensamiento de la ilustración, de los ilustradores que creían en la razón y en la capacidad de la razón del ser humano. El término que ellos utilizaron era el término del progreso. El progreso y la civilización. Ahora, entonces, aquí viene lo que hablábamos ahorita. Por un lado, un ideal hermoso que se basa en una realidad material, de que a través de la revolución industrial ahora se puede producir mucho más ropa, ahora podemos conectar las sociedades humanas y transporte, no podemos mejorar la calidad de vida. Por otro lado, ese mismo ideal de progreso y de civilización fue parte de la justificación que se utilizó para hacer procesos de conquista y colonización brutales por parte de Europa en todo el mundo, en América, en África, en Asia. Entonces, eso trae como un conflicto dentro de estos términos. ¿Y cuál es ese conflicto? Que son términos, el progreso, que esconden el hecho de que los costos y beneficios que generan estos procesos de transformación no se reparten igual. Se vende la idea del progreso como que nos vamos a beneficiar todos y se esconde que hay una parte de la población que está siendo esclavizada en nombre de esa civilización y ese progreso, ¿no? Ahí, por ejemplo, incluso Brasil, en la bandera de él, tiene una orden y progreso, es heredera de esta concepción, de la ilustración, que hay dos paradigmas. El positivismo filosófico con Augusto Comte decía que habían 3 etapas que uno iba superando. La etapa teológica, que era la etapa religiosa, la etapa metafísica y por fin la etapa positiva, que era del desarrollo. Pero ¿qué pasa? Comte era un tanto reaccionario. ¿Comte estamos hablando en qué época? Estamos hablando del siglo XVIII. Justamente 1700. Un poquito después. Un poquito después. Y luego surge entonces Hegel y Marx, desde otra ala, que dicen que la historia es la evolución en etapas. O sea, como que se instaló en el pensamiento ilustrado que realmente habían etapas a través de las cuales se podía ir superando las desgracias. Entonces, y en Brasil, por ejemplo, la bandera de Brasil es heredera de esta concepción, orden y progreso. El progreso. Entonces, ¿qué hace el concepto de desarrollo luego de la Segunda Guerra Mundial? El desarrollo se puede entender quizá como un rebranding, un remaking del concepto original del progreso. Con el concepto de desarrollo viene la misma idea. Vamos a través del avance tecnológico y científico poder producir más comida, más alimento y mejorar la calidad de vida de las sociedades humanas. Ahora, ¿cuál es? Y precisamente también la teoría de desarrollo principal que dominaba en ese momento era la teoría de la modernización, que uno de sus principales exponentes, que era Rostow, tiene la famosa curva de Rostow, que establecía precisamente 5 etapas. Fíjense que una nueva versión de la misma idea. ¿Cuál es la idea? Hay una sociedad tradicional, esa es la etapa 1, luego vienen las condiciones para el despegue, la etapa 2, después viene el despegue donde la sociedad se va modernizando y va adaptándose tecnológicamente y después vienen entonces ya las etapas de maduración donde la sociedad se consolida y es una sociedad desarrollada.
Qué bonito. ¿Cuál es el problema con estos planteamientos?